Veníamos mencionando solamente la Gran Sabana, que es donde nos encontramos actualmente, pero no solamente estamos allí, sino hay que mencionar otras dos cosas, que ya entramos al Parque Nacional Canaima. De hecho, la Gran Sabana forma parte del Parque Nacional Canaima, la primera con unos 10.000 kilómetros cuadrados, mientras que el Parque Nacional tiene aproximadamente unos 30.000 kilómetros cuadrados. Y aprovecho a leer que está acá enfrente de mí el cartel de la creación. El parque fue creado en el año 1962 y fue ampliado en 1975 para luego ser declarado Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad en el año 1994. Y una cosa que me parece aún más importante con respecto a la ubicación geográfica donde estamos, Gran Sabana, Parque Nacional Canaima, es que aquí también ya estamos en el escudo guayanés, la formación geológica más antigua de nuestro planeta Tierra. Vaya que si no es un lugar único. El escudo guayanés es una formación geológica ubicada en América del Sur que abarca partes de Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil y Colombia. Está constituido por un macizo precámbrico cubierto por sedimentos altamente resistentes a la erosión. Esta cobertura sufrió un levantamiento y plegamiento casi desde el mismo momento de formación del planeta Tierra, lo cual ha originado distintos accidentes geológicos que hoy se traducen en espectáculos de la naturaleza. Tenemos una primera vista de Teipuy, los Teipuyes, increíble. Uy, esa subida nos mató, valió la pena. Ahora el descenso. La sabana ya nos comenzó a regalar paisajes de la ruta misma, donde pudimos comenzar a ver tepuyes, pero también tiene lugares un poquito escondiditos porque simplemente hay que salirse de la ruta en sí mismo y caminar un poco, y este es uno de ellos, la famosa quebrada de Jaspe, esta quebrada por la cual pasa el río Jaspe, que lleva ese nombre por la piedra semipreciosa jaspe, de la que siempre se creyó que estaba hecho este fondo, pero recientemente se ha
confirmado que en realidad es roca volcánica. De cualquier manera es un espectáculo hermoso. Justamente ahora el río está bastante bajo, pero también permite ver justamente ese contraste entre el fondo seco y fondo húmedo y los distintos colores que se van formando. Una subida empinada y respirando humo. Durísimo. Uy. El Parque Nacional Canaima, uno de los más grandes del país, está ubicado en el sur del estado Bolívar y dentro de sus márgenes abarca extensas sabanas, selvas tropicales, grandes saltos de agua y parte de las estructuras geológicas más imponentes del escudo guayanés, conocidas como tepuyes. El parque alberga unas 500 especies de aves, más de 1000 especies de plantas y numerosos animales endémicos, siendo así un entorno con una rica biodiversidad. Además, es el hogar de distintas comunidades indígenas Pemón, quienes han habitado esas tierras durante siglos y son considerados los guardianes de la naturaleza y cultura del lugar.
Ayer resultó un día mucho más duro que el que pensábamos. Los primeros 30 kilómetros nos ilusionaron, pero después aparecieron las lomas que ya sabíamos que existían, pero no con tal inclinación. La segunda terminó de matarnos porque había mucho humo al costado, entonces respirar a 3 kilómetros por hora se hizo muy complicado. De todas maneras llegamos a la comunidad indígena Cumaracapay. En los mapas figura como San Francisco de Yuyuaní, como el río que está acá cerca, Yuyuaní, pero bueno, el nombre real es el de la comunidad, el que ellos eligen, con el que se sienten identificados. Vamos a ver hoy cómo nos trata. En teoría sube, pero gradual y con cuestas normales, digamos. Sí, que sea un día leve, porque ayer, así como llegamos, nos alistamos y a las hamacas. Evitamos la carpa porque baja mucho la temperatura de la noche y mucho rocío. Mucho rocío, y hoy iba a ser difícil salir sin la carpa mojada, o íbamos a tener que esperar a que se seque mucho tiempo. Pero bueno, de acá en adelante ya el camino tiene lomas más normales, por lo menos el día de hoy. Y hay varios atractivos en la ruta, así que vamos a ir conociéndolos, a ver qué podemos ver en la ruta y un poquito para adentro seguramente también. Primera parada del día, a unos 4 kilómetros al norte del pueblo se encuentra este puente de metal que pasa sobre el río Yuyuaní, y allá al fondo está el famoso Salto Yuyuaní. Adelante hay unos pequeños saltitos, pero allá está el grande. Acá donde queríamos llegar ayer, porque bueno, como se puede ver hay playas, unas playitas de los dos lados, entonces hubiese sido un buen lugar para acampar. Es un lugar de fin de semana de la gente acá de la comunidad, pero estaba cayendo la noche y no sabíamos llegamos, cómo iba a ser el caminito para entrar de noche acá, y si ahora que lo vemos hubiese estado un poco difícil. pero bueno, un lindo lugar. Hermoso lugar.
Otro de los puntos de interés acá en el Parque Nacional, la quebrada y la cascada Harapan Merú, en idioma pemón, mayormente conocido también como quebrada y cascada Pacheco. Veníamos un poco cansados porque también sigue subiendo el camino, necesitábamos agua y qué mejor que el agua del río, fresca, la verdad que está muy buena el agua. Este agua está tan buena como esta galleta. Clarita, clarita. Estas son las catalinas venezolanas, unas galletas deliciosas. No sé si hay en toda Venezuela, ojalá que sí, pero en la Troncal 10 sabemos que hay en todos lados, así que donde vemos aprovechamos a comprar. Una delicia con el agua de la quebrada. Y que es un lugar espectacular para tomar un descanso junto a la cascada Harapan Merú, como realmente se llama, reivindicando los nombres originarios pemones. Estas son artesanías hechas por la comunidad con fibra de moriché. Acá hay uno, ahora lo vamos a ver al moriché, es un árbol, una palmera. Una belleza. Ay, mira qué lindo este como. Hermoso. Y ahí, qué belleza. Este bien tupidito. La verdad que es un trabajo increíble, sacar incluso el hilo de esa planta y trabajarlo. Nos decía la chica que le lleva un día hacerlo. Es súper rápido. Acá el lugar es, bueno, tiene una contribución de 5 reales para entrar y también pueden contribuir obviamente ayudando con estas artesanías que realmente son increíbles. De la fibra. Trabajo. Mira, acá les muestro. Esta es la fibra. Wow, mira que es. Y de esto después hacen esto. Qué increíble.
Estamos en el Mirador El Oso, uno de los mejores lugares para ver tepuyes dentro del Parque Nacional Canaima. Particularmente desde aquí se pueden ver mucho de los tepuyes orientales, aunque obviamente hay muchos más hacia occidente, un poquito más inaccesibles tal vez. Uno de los más famosos, si no el más famoso de hecho, es el Auyán Tepuy, que es muy conocido porque desde allí cae el famoso Salto del Ángel, esta cascada la más alta del mundo. Y los tepuyes son estas mesetas que tienen paredes muy abruptas y la mayoría tiene la planicie arriba, y son muy particulares del escudo guayanés. De hecho son las formaciones geológicas expuestas más antiguas de nuestro planeta Tierra, y la mayoría se encuentra aquí en Venezuela, pero también en las zonas limítrofes de Guayana, como también en Brasil se pueden encontrar muchos. Y la voz tepuy, el vocablo viene del idioma pemón, que es el idioma de los nativos de aquí, que significa, hay dos significados, que uno puede ser montaña y el otro morada de los dioses. Los encargados de llevar adelante este mirador lo pensaron muy bien, porque muchas veces pasa de que uno está frente a ciertas formaciones y no sabe qué es lo que está mirando. Acá pusieron los dibujos frente a lo que uno mira, así que no hay manera de errarle. Por ejemplo, bueno, desde el mirador vemos 8, desde este mirador vemos 8 tepuyes. Aquí particularmente estamos mirando el Cuquenán, que tiene 2.650 metros sobre el nivel del mar, y al lado está el famoso Roraima de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Venezuela protege a los tepuyes como monumentos naturales, entonces no es que uno pueda ir y ascender libremente a cualquiera, se necesita un permiso, hay que pagar para ingresar, y bueno, también hay que ir con guías y demás, y bueno, es una excursión que no siempre resulta realmente barata, cada uno verá su presupuesto. Y lo particular que tiene el Cerro Roraima, que es uno de los que sí se permite ascender, y de hecho tal vez es uno de los que más se asciende, es que sobre el Cerro Roraima, sobre la planicie, está la frontera física entre Brasil, Guyana y Venezuela. Por eso de hecho nosotros veníamos del estado de Roraima en Brasil, porque ese pedacito del cerro está dentro de ese estado en ese país. Nacarlí, la profe de la comunidad, nos estaba compartiendo un montón de historias, una más interesante que la otra. La verdad que podríamos hacer, no sé, una película de todo esto, pero hay una en particular que nos parece más que interesante e importante compartirla, y ahora le voy a hacer la pregunta. Primero, dentro del pueblo Pemón existen 3 grandes grupos, ¿no? Que son, para dejarlo en claro. Son el Pemón Camaracoto, el Pemón Taurepán y el Pemón Arecuná.
El camaracoto son de las comunidades aéreas, donde llegas solo en avión. Ahí se encuentra Escamarata, Canaima, Urimán. Esos son los camaracotos. Los arecuná, que es esta parte del sector 5, que es Cabanayén, Camoirán, toda esta parte son arecuná. Y los pemones, que son de la parte de Santa Elena de Guairén. Toda esa parte son los pemones. Son los 3 grupos. Los 3 grupos. Y ahora sí la pregunta que quería hacerle. ¿Qué son los canaimas? Bueno, los canaimas en nuestro mundo pemón serían como nuestros asesinos, nuestros delincuentes, de nuestro lado pemón. Porque ellos son los que nos atacan, pero utilizando un ingrediente que es el murán. Eso hace que ellos se transformen de personas a animales. Y de esa forma es que atacan a los pemones. No hemos visto casos que ataquen a las personas criollas, otras, sino siempre indígenas. Esos son los canaimas. Claro, por eso la pregunta era porque el nombre del parque es Parque Nacional Canaima y nosotros nos preguntábamos. Que era Canaima, entonces lo que entendemos es que quienes bautizaron al Parque Nacional no tenían demasiado conocimiento o muy poco respeto en realidad a la cultura pemona. Tiene una connotación negativa para el pueblo pemón. Sí. Entonces nosotros tampoco sabemos por qué esa denominación allá, porque Canaima es eso. Ese es el Canaima, así que nuestro pueblo pemón. Cada vez que alguien visite este parque, tenga en cuenta que el nombre no sería algo muy bueno y creo que la comunidad aquí no está muy de acuerdo. Ojalá que en algún momento se llegue a rebautizar de una manera más respetuosa, digamos, con los pueblos originarios de acá. Bueno, el himno de la Gran Sabana. Aquí en la sabana corre el aire puro, cristalina el agua y es templado el sol. Qué hermosa y qué bella, qué graciosa y linda es esta morada que Dios nos formó. Él tendió sus manos y formó los campos de eterno verdor. Levanto el dedo y surgió el Roraima, rey de la creación. Gran sabana, la de las grandes cascadas, la de cerro más azul, patria amada. No hay otra tierra en el mundo tan bonita como tú. Aquí en la sabana vivimos los indios con el pie en el suelo y la cara al sol. Tenemos por armas el arco y la flecha con la cerbatana y el curario atroz. Pueblan nuestros montes, el jaguar y el danto y el gamo veloz. Pero les alcance nuestra aguda flecha, que nunca falló. Gran sabana, la de malocas redondas, del Cumachicachirí, patria amada. No hay lecho como el chinchorro, ni sabor como el ají. Muchísimas gracias. Ese es el himno que a mí me encanta. Yo le digo a ellos, cántenlo con alegría, porque eso es que es muy lindo. Acorde con el paisaje, muy lindo. Gracias por compartir. Porque lo escuché. Que no tengo palabras para agradecer este fin de día. La verdad que increíble. Estábamos en el mirador, un poco cansados, decidimos entrar a una comunidad, resultó ser la comunidad Pemona Santa Clara. Nos dieron las bienvenidas con los brazos abiertos, estuvimos charlando, nos estuvieron contando historias, muchas cosas interesantísimas. Podríamos hacer 500 videos con todas las cosas que nos contaron. Nada, no tiene precio.
esta comunidad está pegado a lo que es, bueno, es otro mirador natural, tiene una vista increíble y este atardecer único también, acá jugando con los niños y bueno, viviendo una experiencia increíble. No esperábamos terminar el día así como suele pasar y el día nos sorprendió gratamente. Gracias y a seguir disfrutando de la buena energía acá de los niños y de la gente.